Bueno, cordial saludo, bienvenidos a este taller número 3 de cálculo diferencial. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquitico pues, de lo que son los temas del tercer parcial, es que todo derivadas, eh, de la parte derivada implícita, ¿cierto? Todo eso de regla de la cadena, los ejercicios más aplicables pues, para el examen y las variables relacionadas, ¿cierto? Que es básicamente razón de cambio. Entonces, yo voy a empezar directamente, no sé si pronto alguien tiene alguna duda con la teoría, es directamente a un ejercicio, porque quiero que ejemplifiquemos toda esa parte de los conocimientos, ¿cierto? Entonces, están diciendo, tengo tres funciones. Tengo tres funciones. Ah, bueno, muchachos, pero esto, cabe aclarar, pues, que acá ya están las respuestas. Hay unas respuestas que están malas. Que la idea, pues, que ustedes corrijan ahí lo que han venido viendo y que miremos cómo llegar a esas respuestas, ¿cierto? No las puede tapar a tiempo. Entonces, están diciendo, falta de esto, ¿cierto? Siempre le deben dar una igualdad, ¿cierto? G de x igual a menos f de x, h de x más 2 hx am, al cubo, ¿cierto? Entonces me están diciendo, por ejemplo, primero, que va a ser igual a h de 2, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio es muy fácil porque pues usted simplemente, h de 1 perdón, usted simplemente van a, donde haya 1, de allá aquí van a colocar 1, ¿cierto? Este h de 1 es el que tienen que hallar, para aclarar, ¿cierto? Ese es el que tienen que hallar, más dos veces h de 1 al cubo. Epa, si tiene alguna duda, de una hora en el micro y me cuenta. O el chat, lo que sea que puedan utilizar, ¿cierto? Entonces, para este caso, pues ustedes se preguntarán ahí cómo esperamos acá h de 1. Sí, no puedo sacar un factor común ahí. Lo que pasa, muchachos, es que este f de 1, miren que este f de 1 vale 0. Entonces, este se les va a ir. Esto va a tender a 0, entonces ya les va a quedar que g de 1 va a ser igual a 2 h de 1 al cubo. Por tanto, un medio de g de 1 en su raíz cúbica, uy, parce, va a ser igual al h de 1. Entonces voy a tener que g de 1 vale 16, entonces voy a tener acá la raíz cúbica de 16 sobre 2 va a ser igual a h de 1. Y esto es igual a qué, muchachos, raíz cúbica de 8, 2, ¿sí o qué? Entonces acá, por eso viene este 2 de acá. Todos estamos de acuerdo, muchachos, con eso. Sí, 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 correcto. Muy bien. ¿Cómo harían el otro punto? Entonces, saben que tienen que partir de la equivalencia. Entonces acá, va a colocar un punto y va a decir allá h de 1. Luego que tenemos que hallar g' en 1. Acabo de hallar g' en 1. Pero recuerden, tiene una equivalencia inicial. Esta de acá. Uy, ¿qué pasó, para mí? Epa. Y entonces, primero que todo, se tiene que aplicar acá regla de la cadena. Ya con ese ejercicio, muchachos, ya ustedes pueden hacer el resto de ejercicios. ¿Por qué? Porque se aplican regla de la cadena que van a tener g' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de toda esta situación de acá, más 2 hx al cubo. Entonces,
¿Qué va a ser esta derivada? Esta derivada va a ser g' de x. Recuerden que eso tenemos que evaluarlo en x igual a 1. Va a ser menos, y acá ¿qué pueden hacer muchachos? Pueden multiplicar, pueden tomar esta derivada de acá, entonces esto va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Sí, sas. Y acá sería a 6 veces hx al cuadrado. Entonces g' en uno va a ser igual a qué? A menos f' de uno h de uno más h' de uno por f de uno más 6 veces h de uno al cuadrado. Si ustedes ven esto acá, muchachos, van a ver que esto es f' en uno, vale acá, vale 2, ¿cierto? Van a tener menos el 2, el h de uno va a ser igual al que teníamos ahorita, a ese 2 de ahí, ¿cierto? Más h' de uno va a ser igual a 2. Y f de uno sabemos que era cero, entonces acá nos va a quedar cero. Parce, H' es -1. H' de uno es menos uno. Tenés toda la razón del mundo, parce. Igual eso se nos va a ir, ¿sí o qué? Gracias, parce, por estar ahí atento. Más 6 veces h de uno. Y este era 2, ¿sí o qué? Menos, va a tener 4 más h de uno. El muchacho es h', perdón. Esto es h de uno, 6 h de uno, ajá. Entonces esto va a ser menos 24. Y 6 por 2 a la 2, 4, 24. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a qué? A 20. Miren que acá en el ejercicio que le llevo el 28. Es como si hubieran, ¿qué hubieran hecho acá, muchachos? Es como si hubieran sumado esto acá, y restado, ¿cierto? Pero miren que el signo más viene desde acá arriba. Entonces, como el signo más viene de acá arriba, ando silenciando gente que da miedo. Eh, Entonces tenemos acá 20. Entonces estamos de acuerdo con eso. Igual lo pueden resolver, muchachos, por si de pronto me equivoqué. Acá va menos 28, pero no nos dio 20 positivo. Entonces estamos de acuerdo, muchachos. ¿Alguien tiene dudas? Vamos bien, me equivoqué en algo. Pues hasta ahí todo va bien. Exacto. ¿Cuál es el siguiente que tenemos que hallar? Vale, acá dice hallar f de 3. Listo. Desde el hallar f de 3 vamos a partir de lo mismo. Vamos a partir de esta situación de acá. Esta de acá. ¿Y qué voy a tener con esto? Voy a tener que esperar esa situación de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a tener g de x acá. G de x menos 2 veces h. Voy a colocar todo. Lo colocamos. Igual a menos f de x por h de x. Como tengo que hallar f, entonces eso va a ser g de x menos 2 h de x al cubo sobre, Ave María, sobre menos
hx. Y esto va a ser igual a f de x. Entonces, muchachos, simplemente f de 3 va a ser g de 3 menos dos veces h de 3 sobre menos h de 3. Entonces tienen que hallar h de 3, vanlo acá está, menos 2. Y g de 3, acá está, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser 2 menos 2 veces h de 3 menos 2 al cubo sobre menos h de 3, que era h de 3 menos 2. Esto va a ser 2 menos 2 que multiplica menos 2 al cubo. ¿Cuánto da, muchacho? Menos 8. ¿Sí o qué? Sobre 2. Esto va a ser 8 por 2 16 más 2 18. Sobre 2 igual a 9. Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Y acá sale este 9 de acá. ¿Alguien tiene dudas? ¿Vamos bien? Listo. Siguiente para allá, en la fila de 3, G' de T3. Entonces hallar G' de 3. Recuerden que podemos partir de lo que tenemos al lado de arriba. Ya sabemos cuánto va esta derivada, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que esta derivada, la G' en 3, G' de X va a dar menos F' de X, H de X, más H' de X por F de X, más 6 veces H de X al cuadrado. Listo. Entonces esto va a ser G' en 3. 3, H de 3 más H' de 3, F de 3 más 6 veces H de 3 al cuadrado. ¿Qué va a hacer esto? Estamos de acuerdo que esto es igual a menos F' de 3. ¿Cuánto da F' de 3? 4. H de 3 menos 2 más H' de 3 nos da menos 1 por F de 3, que acabamos de hallar F de 3, no, da 9 más 6 veces 9 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos da menos 8 menos 9 más 6. Esto da Parce, H de 3 al final es -2. H de 3 al final es menos 2. ¿Dónde? Epa, ahí. Acá. Claro, vale, acá. Para mí, gracias. Está fue atento. Menos 2. Entonces, uy, menos mal, parce. Acá va a tener 17 más 6 que multiplica a 4. 17 más 24. Y esto da 7. 7 negativo, me trae un signo. Sería -17. O sea, más 17 más 24. Más 24, 17 más 24. Bueno, son un número grande, pero bueno. 24, 16, 41. Listo.
igual acá es distinto. Entonces, si de pronto me equivoco en un signo, muchachos, venir mirando. Y pues ya saben que pueden resolver lo mismo para pues que no nos peguemos acá. Que tienen que hallar, los restantes que tienen que hallar va a ser hallar. Ustedes ven acá, f de -1 y f' de 15. Perdón, f de -1 y f' de -1. Y hallar h de -4 y h' de -4. Listo, para que no nos centremos en esto, sino que nos vayamos a ejercicios un poco más interesantes, ¿cierto? Que son estos de acá, ejercicios de derivada implícita. Los muchachos tienen esa expresión, expresión algo grande, tangente inversa de x por y igual a x más y cuadrado. ¿Cómo harían esto? Nadie se le ocurre de pronto cómo harían esto. Parce, No, bajando muchachos. esa tangente. Uno pues llegaría a pensar que tocaría de pronto aplicar, vamos a colocarlo acá entre pregunta, aplicar logaritmo, ¿cierto? Logaritmo natural. Pero noten, muchachos, que la base es una constante. Como la base es una constante, yo no tengo la necesidad de aplicar logaritmo natural. Sí, lo puedo hacer, pero me complicaría el ejercicio. Cuando yo, por ejemplo, voy a aplicar logaritmo natural, cuando tanto la base como el exponente sean línea de asistencia, sí, ya se los envío. Es más de un segundito, yo lo busco una vez y se los paso. AT, epa. Creo que a veces les comparten por ahí las notas y la grabación del taller. Bueno, muchachos, entonces, lo que uno tendría que pensar, epa, Jonathan, ¿por qué no de pronto aplicas? Eh, Uy, ¿qué pasó acá? ¿Se me escuchan? Sisas. Denme por favor, un momentico. Ahí está viendo mi pantalla todavía. Sí, men. Epa, es que me pongo ahorita acá con Zoom. Listo. Pero entonces miren que la base es una constante. Como la base es una constante, no es necesario dejar de compartir. Voy a compartir otra vez la pantalla. Esto está todo charro. Ahí todavía están viendo, ¿cierto? También, men. Listo. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, aplicarían, muchachos, logaritmo natural? Por ejemplo, cuando tienen y, por ejemplo, la seno de x, coseno de x. Miren que ahí la base es una función y el exponente es otra función. Entonces, la asistencia es, epa, gracias, Sofía. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿qué vamos a aplicar acá? Primero que todo, el primer paso de todos, aplicar derivada a ambos lados. Es como usted aplica derivada a ambos lados, que va a tener derivada con respecto a x de Euler, la tangente inversa de x por y, igual a la derivada con respecto a x de x más y cuadrado. ¿Cierto? Eso sería aplicar la derivada a ambos lados.
Ahora, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Recuerden que el tema como tal es derivada implícita. Entonces, como es derivada implícita, ¿yo qué voy a tener que hacer? Muchachos, ¿cuál es la derivada con respecto a x de Euler a la x? el mismo. Euler a la x, ¿cierto? Por la derivada interna, por x prima. Entonces, es Euler a la x por uno, ¿sí o qué? Pero eso dice que es el mismo. Entonces, acá tengo Euler a la tangente. Entonces, voy a hacer Euler a la tangente inversa de x por y por la derivada de la tangente. Tangente inversa de x por y derivada. Y a la de acá que va a tener derivada con respecto a x. De x, que es uno, ¿cierto? Más, acá como estoy derivando con y, entonces, vamos a colocarlo acá de tal modo que usted lo vea más claro. Ahí, perfecto. Y cuando, recuerden que cuando tienen y, es que van a tener, por ejemplo, y al cuadrado derivada con respecto a x va a ser derivada como si fuera x y tiene que multiplicar por la derivada de y con respecto a x, o sea, por y prima. Esto que va a ser uno más 2y que multiplica a qué? A y prima. Entonces, mire que acá tenemos el y prima, entonces tienen que seguir camellando, porque todavía no pueden despejar y prima. Sobre la tangente inversa de x por y por deriva la tangente inversa, muchachos. Entonces acá, derivada con respecto a x de la tangente inversa de x, ¿a qué les da igual eso, muchachos? Ahí lo tienen por ahí sus talitas de derivadas, ¿no? Uno más el argumento al cuadrado, X ¿sí al o qué? cuadrado. Muy bien. Por derivada de x, pero entonces esto es uno. Epa. Acá vamos a tener uno sobre uno más el argumento al cuadrado. Entonces el argumento al cuadrado, x por y. Por la derivada interna, x por y, prima. ¿Cierto? Y esto igual, pues a uno más 2y, y prima. Ya miren que ya nos queda un poquitico más fácil despejar y prima. ¿Qué va a ser y prima, muchachos? Y prima va a ser Euler a la tangente inversa de x por y. ¿Y esto qué va a ser? Uno sobre uno más x al cuadrado, y al cuadrado, por, ¿cómo es la derivada de esto, muchachos? ¿Ves el producto qué? Entonces va a ser derivada del primero que es uno por y, más. El primero es un derivado por la derivada de y prima. Igual a uno más 2y, y prima. Muchachos, hasta acá alguien no va entendiendo, ¿tiene alguna duda? Todos van bien. Parce, de pronto con lo de la derivada interna y veces no entiendo cómo funciona eso. Se siempre multiplica por la derivada interna. Entonces, por ejemplo, ¿dónde aplicamos otra derivada interna acá? En este Euler la tangente inversa, ¿cierto? Yo que le dije a usted que cuál era la derivada, usted mismo me dijo, sí o qué. Ahora eso es lo mismo, sí o qué. Pero es cuando tenés Euler a la x. ¿Por qué es lo mismo? Porque la derivada interna de x, ¿cuál es interna? O sea, Euler es una función aplicada sobre otra función, ¿cierto? Entonces, como esto es uno, pues entonces dice que es el mismo. Por ejemplo, si usted tuviera Euler a la seno de x, mire que tiene una función aplicada sobre otra función. Entonces, ¿qué le toca hacer? Esto es derivada con respecto a x de Euler a la seno de x por seno de x prima, ¿cierto? Siempre tiene que multiplicar por la derivada interna. ¿Qué pasa? Nosotros lo aplicamos acá, en este caso, ¿cierto?
que nos daba este mismo, claro, porque de ahí le damos el Euler, lo teníamos que multiplicar por la derivada interna, ¿cierto? Vale acá. ¿Dónde más lo aplicamos? Lo aplicamos en este caso acá. Ahora tenemos la derivada de la tangente inversa. Entonces mira que qué hacía usted cuando tenía la tangente inversa. Entonces, no, esto. Entonces cuando se tiene la tangente inversa, cuando se tiene la tangente inversa de x, porque mire que acá es x, ¿cierto? Entonces eso es uno más el argumento por la derivada interna del argumento, prima. Entonces esto es uno sobre x al cuadrado. Y como esto es uno, pues entonces nos va a quedar igual. Pero si usted tiene tangente inversa, por ejemplo, de la raíz de x, ¿qué tiene que hacer? Uno sobre uno más la raíz de x al cuadrado, ¿sí o qué? Y tiene que multiplicar también por la derivada de la raíz de x para poder que le cuadre, porque esta sí no da uno, esta sí me da distinto de uno. Entonces por eso es que cambia. Ahora sí lo ves un poco mejor. Siempre tener en cuenta que las derivadas en su argumento pueden tener otra derivada más. ¿La ves ahí, parce, o te confundí más? RR. Bien. Entonces acá que ya no pueden, ya pues ya no necesitamos aplicar más derivadas internas, que esto nos va a salir de una vez. Mira, papayito. Euler a la tangente inversa de XY. Y eso multiplica ¿qué? Ah, acá. Este XY lo puedo llevar por otro lado, entonces acá va a tener uno sobre uno más X al cuadrado, Y más acá. Este menos uno lo voy a mandar para acá. Menos uno. Y este 2Y prima, menos este XY prima. ¿Cierto? Y me va a quedar, ahora sí, Euler a la tangente inversa de X por Y. Acá va a tener Y menos uno sobre uno más X al cuadrado, Y al cuadrado, igual, saco Y prima porque necesito despejar Y prima, ¿cierto? Y acá, ¿qué fue lo que hice? Un factorcito común. Se multiplicado Y menos X. Y luego para despejar Y prima, ¿qué tendrían que hacer? Euler la tangente inversa de X por Y menos uno. Y luego para despejar Y prima, entonces tienen que hacer este. Y este otro lo mandan a dividir. Y con eso tenemos Y prima. ¿Todos estamos de acuerdo? La derivada de Y con respecto a X. ¿Alguien no me va entendiendo? Esta es la ecuación de la recta de la pendiente, la recta tangente en un punto. Porque ¿qué me están pidiendo, muchachos? Me están diciendo, esta ya, check, sí o qué. ¿Qué me están pidiendo? Compruebe que el punto uno pertenece a la curva y calcule la ecuación de la recta tangente en dicho punto. Entonces, nos dan el punto 1,0. Entonces, si yo a la derivada la evalúo en 1,0, mejor dicho, derivada de y con respecto a x, evaluada en 1,0, voy a tener, voy a tener la pendiente. Entonces, voy a decir que esto es y' igual a Euler, ¿cierto? A la tangente inversa. Tangente inversa
Eso es 1, este es 0, 0 menos 1, ¿cierto? Y abajo que va a tener 1 más 1 al cuadrado por 0 al cuadrado, se multiplica a 2 por 0 menos 1. Arriba que nos da. Entonces, ¿cuánto es la tangente de 0? Tangente inversa de 0. Por si ahí no tocaría hacer algo con el denominador. Me queda cero. Denominador Tangente queda 0. inversa da 1, da 0. Bien. Me queda, hoy a la 0 se multiplica a menos 1. Y abajo todos de acuerdo que tengo un paréntesis acá y un paréntesis acá. Este paréntesis da 0 y acá marcar 1. Y este paréntesis da 0 y acá marcar menos 1. ¿Estamos bien, Steven? ¿Sí o qué? Sisas, sisas. Y arriba que nos va a dar. Este menos 1 con este menos 1 se nos va. Y hoy a la 0 acá va a ser igual. A uno. Bien. Entonces la pendiente es 1. Tengo pendiente igual a 1 en el punto 1,0. ¿Cierto? La grabación, más de nada, ya les comparto. Ustedes no van a leer y ya les comparto dónde están las grabaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Tengo un punto y la pendiente. Ecuación, punto, pendiente. Entonces, la ecuación punto pendiente va a ser igual a que y menos y sub 0 va a ser igual a m, x menos x sub 0. Acá tener y sub 0, ¿cuánto es 0? M, que es 1, que multiplica a x. ¿Y x cuánto es? 1. Entonces, la recta, ¿cuál va a ser? X menos 1. Entonces, muchachos, denme un segundito. Yo les comparto varias cositas. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? No que todo, esto no, salí. Sisas. Eso. Acá, en este link, ya acá con el registro. Sí, tú llenas la asistencia y ahí en ese calendario tiene que hay un montón de grabaciones. Entonces, por ejemplo, estamos en mayo. La grabación del parcial, por ejemplo, de ayer que dio Mariana Rincón, del primero, perdón, va a quedar ahí. Y, por ejemplo, hubieron tres talleres de física mecánica, de geometría vectorial y el que yo estoy dando. Ahí luego van a cambiar el link de la asistencia y van a colocar la grabación. Entonces, estamos de acuerdo. Y una vez le hago propaganda a los muchachos, el viernes de la semana entrante también hay tallercito de cálculo, para que hagamos un poquitico del hospital. Sí, ok. De la raza, de ojera. Es que ustedes son un poco creyentes. Ya teníamos inicialmente esta curva. Euler la menos la tangente inversa de XY, X más Y cuadrantes. Euler a la tangente inversa de X por Y, ¿cierto? Igual a qué? Era igual a X más Y cuadrado. X más Y cuadrado. Entonces miren la curva. Esa es la curva que nos están dando. Que nos están diciendo el punto 1,0. Y que recta llamamos nosotros. X más 1 fue, ¿cierto? Menos 1. X menos 1. Y miren ahí. Esa es la recta tangente a ese punto. No sé si la ven. ¿Todos de acuerdo? Sí, Voy a parce, colocarla en melísimo, ¿sí o qué? Ahí voy a colocar la entrada ahí. Entonces, créanme que un punto de estos fijo cae. Esta es la curva. Esta es la recta que hallamos. Este es el punto 1,0. Listo, un punto de esos cae fijo.
¿Qué otro punto les pueden tirar, muchachos? Les pueden tirar un punto de... Pero yo por acá no les tenía otro. Yo estoy seguro que lo había hecho otro. Vámonos acá. Ah, pues, que... Mala mía ahí. Lo tengo por acá en WhatsApp. Después se va a hacer varias veces. Cuéntenme ustedes cómo lo harían. Primero empezar a derivar. Parce, por ejemplo, en la primera x a la y quedaría yx a la y menos uno. Está hablando con el micrófono apagado. Muchachos, ¿qué les dije yo ahorita? Yo les dije que cuando tuvieran la base una constante no era necesario, pero les mostré que cuando la base era una función, sí podían aplicar logaritmo natural o debían aplicar logaritmo natural. Entonces miren que ya que la base es una función, no sé si la ven, ya tienen x a la y. Entonces miren que tanto la base como el exponente son funciones, ¿cierto? Entonces ahí sí te les toca aplicar logaritmo natural a ambos lados. No sé si la vieron. Pero claro, pues a ustedes les sirve mejor aplicar logaritmo natural de esta forma. Y ahí sí, logaritmo natural de x a la y, logaritmo natural de x más 2y va a ser igual a y, logaritmo natural de x, ¿cierto? Y esta va a ser simplemente logaritmo natural, haciendo como una h de x más 2y. Y ahora sí, como ya linealizaron la función, ¿cierto? Como ya linealizamos, entonces ya podemos aplicar derivada con respecto a x, y al logaritmo natural de x, y la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más 2y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, a colocarlo acá, regla del producto. Y acá vamos a tener un cadenazo. Entonces, esto es y', logaritmo natural de x, más y, por la derivada del logaritmo natural. Y acá vamos a tener, que esto es 1 sobre x más 2y, y tiene que multiplicar por la derivada interna. ¿Qué van a tener acá? Y', eso no ha cambiado. Logaritmo natural de y, esto es y, uy, como que igual, más y que multiplica a 1 sobre x. Polaridad interna, pero polaridad interna de x, 1. Y acá tener 1, x más 2y, por la derivada de esto. La derivada de x es 1, más la derivada de y, 2y'. Claro, esa parte, muchachos. ¿Alguien tiene dudas? Todos tienen dudas. Todo me lo Tómelo, pa. Melos, son melos, parce, entendible todo.
Excelente, parce, qué bien. Entonces, entonces, miren, ¿qué vamos a tener acá? Y prima, logaritmo natural de x, esto va a ser y sobre x. Y acá vamos a tener, ¿qué? ¿Cómo esperaríamos y prima, muchachos? Lo que yo haría sería hacer lo siguiente. Esto es tener 1 más 2y prima sobre x más 2y. Entonces, como tenemos eso, también puedo decir que esto es 1 x más 2y más 2y prima x más 2y, ¿cierto? ¿Por qué lo saqué así? Porque necesito sacar todo lo que tenga y prima, o sea, esto y esto tiene y prima, entonces lo llevamos a un lado. Y prima logaritmo natural de x menos 2 veces y prima sobre x más 2y. Y lo que no tiene y prima, o sea, 1x más 2y, y le restamos este menos y sobre x. Sacar factor común, y prima va a ser igual al logaritmo natural de x menos 2x más 2y. Y pues esto, pues, queda igual si lo desean, ¿cierto? Epa. Y pues ya ustedes pueden decidir que y prima va a ser igual a, menos marcar algo grande. La parte de arriba, 1x más 2y menos yx. Y dividido la parte de abajo, logaritmo natural de x menos 2x más 2y prima. Entonces ya acá tienen la expresión para derivar de y con respecto a x. ¿Qué pueden hacer ustedes? No sé si quieren simplifican. Esto es x menos y que multiplica x más 2y sobre x que multiplica x más 2y. Y acá va a tener logaritmo natural de x que multiplica x más 2y, ¿cierto? Menos 2 sobre x más 2y. Pues eso por esa parte. Y luego pues pueden decir que esto es por ley de extremos y medios. La parte de arriba, x menos y, x más 2y prima, multiplica la parte de abajo, x más 2y prima, y la parte de los medios, x más 2xy prima, que multiplica el logaritmo natural de x más 2y prima, menos 2. Uy, acá me equivoqué. El logaritmo natural de x que multiplica a x más 2y prima, menos 2, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? O simplemente lo pueden traer desde acá. ¿O alguien no entiende? Pues bien, esto les da la ecuación de la pendiente a la recta tangente. Entonces, ¿qué dice el problema? Que el punto 2 3. Entonces, y prima en 2 3 le va a dar la pendiente. Luego la pendiente, usar la ecuación. Punto pendiente. Sí, conocida en la recta. ¿Cierto? Estamos, chicos. Sí, Entonces, sí, sí. buenísimo. Eso es la tarea. Recuerden, pueden reemplazar acá
Y pueden reemplazar desde acá, acá. Estas expresiones son equivalentes. Esto acá es equivalente a que si tú tengas esto acá. Donde les queda más fácil reemplazar. A mí la calculadora me quedaría muy fácil reemplazar acá. Pero pues ya sería como gusto. Estamos, muchachos. Bueno, muchachos, tengo un punto que me lo mandaron cuando ya lo tenía. Muy similar a lo que le salen los quizzes. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Vamos bien. Creo que pues, el ejercicio que habían planteado. Ya ven ustedes que hay en la regla. Me preguntaban a partir de la siguiente gráfica, si h de x es igual a f de g de x y r de x es igual a f de x por g de x, calcule h' de 5 y r' de 5. Y la gráfica, suspenso, es esta. Muchachos, ¿cómo procederían ustedes? Por ejemplo, h de x es igual a f de g de x, se pone cualquier paréntesis. ¿Qué harían ahí? Sacar los valores de cada función. Ok, entonces, h de x, se me piden hallar h' de 5, ¿cierto? Acá de h' de 5. No puedo decir que f evalúa en g de 5. No puedo decir eso, ¿sí o qué? Que miren que tiene una función evaluada en otra función. Se va a tener que hacer regla de la cadena. Entonces, esto es f' de g de x por la derivada interna. G' de x. Y esta es la derivada de la cadena. Por tanto, h' de 5 va a ser igual a f' de g de 5 por g' de 5. Entonces, ahora sí los valores de la gráfica, claro. ¿A qué es igual g de 5, muchachos? G la roja. Si yo a G le meto el 2, 5, G que me arroja un 2, exactamente. Entonces, este es 2. G' de 5. Eso sí no lo ven tan fácil, ¿sí o qué, muchachos? Recuerden, G' de 5 que representa la pendiente de la regla. Entonces, tengo que hallar la pendiente 2 tercios, parce. de esta regla. Muy bien, el parcero ya la vio. G' de 5 es 2 tercios. Para el que no la haya visto, para el que no la haya visto, ¿cierto? Supongo que usted se para acá. En este punto, le vamos a sacar ese pedacito para explicarlo. Se para en este punto. Tiene que hallar la pendiente de esta recta de acá, ¿cierto? Entonces, como tiene que hallar la pendiente de esta recta de acá, voy a colocar esto en rojo. Entonces, supongo que se separan estos dos puntos. Digamos este punto, que es que cuando x vale 2, y vale 0. Este es el punto de acá. Y este punto de acá va a ser cuando x vale 5, y vale 2.
Entonces, ¿cómo se define la pendiente, muchachos? Cambian las que y sobrecambian las que. Cambio de las Y sobre las X. Exacto. Entonces, ¿cómo van a cambiar la Y? La Y van a cambiar en 2. Por ejemplo, yo empiezo en 2, ¿cierto? Este es Y1, este es X1 y este es X0. Este es Y0. Entonces, por ejemplo, digo que a 2 le quito el 0, ¿cierto? Pues si ahora le quito 0 al 5 le voy a quitar 2. Y ahí es donde sale que la pendiente es 2 ceros. Entonces, la pendiente de esa recta es igual a 2 tercios. Entonces, G' de 5 por eso es 2 tercios, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Reemplazando todo esto, yo voy a tener que H' de 5 va a ser igual a F' de 2 por 2 tercios. Muchachos, y vamos a la gráfica. ¿Cuánto vale F' de 2? Por acá está el 2. 2. 2. F el azul. Muchachos, como yo tengo un pico, Son los Y sobre los X. 4 de Y sobre 2 de X, 2. pero es en este pico, en este punto de acá. Esta es F' de 2. Y como tengo un pico, yo voy a decir que F' de 2 no Ah, no existe. existe. Claro, porque en un pico la función puede ser continua, sí, pero no diferenciable. No es diferenciable. Entonces, F' de 2 no existe. Por tanto, H' de 5 tampoco va a existir. ¿Cierto? Todos claro con este ejercicio. ¿Alguien tiene dudas? Digamos que no. Ahora, Rx. Tengo que hallar cuánto es R' de 5. Atrás me trae la gráfica. Y sabemos que Rx era igual a F por Gx. Entonces, R' de X acá va a ser igual. Eso es que el producto va a ser igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, a la primera sin derivar por la segunda sin derivar. Entonces, eso va a ser R' de 5, va a ser F' en 5 por G de 5 más F de 5. Eso es más, ay, 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 por G' de 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a tener? Que R' de 5 va a ser igual. ¿Cuánto a la pendiente en este punto? La pendiente de quién? De F. Entonces, ¿cómo les sacar la pendiente, muchachos? F' de 5. ¿Cómo así? Por ejemplo, si este punto es 2,4, este punto acá es 5,3. ¿Qué hace la pendiente? El cambio en la Y, o sea, 3 menos 4 sobre el cambio en las X, 5 menos 2. Eso va a ser menos un tercio. Acá vamos a tener
f' de 5 es menos un tercio. G de 5 es 2 más f de 5, A toda esta chorrera de cosas que hay acá. que era 3. Uy, parce, recuerda el desorden. Epa. Y G' de 5. ¿Qué va a hacer? G' de 5. Entonces, la misma de acá, G' en este punto. Entonces, puede coger este punto de acá y este punto de acá. Digamos que este sea 2,0, que este sea 5,2. Entonces, va a ser igual a que el cambio en la Y, 2 menos 0. El cambio en las X, 5 menos 2. Entonces, va a ser igual a que 2 tercios. 2 tercios. Y entonces, R' de 5 va a ser igual a menos 2 tercios más 2, porque eso se nos va. ¿Qué nos va a quedar? 4 tercios. ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿O alguien no la ve? No me lo mi pal. Excelente, los demás también van claros. Sí, parce, todo claro. Bueno, exacto. Esa es la idea. Todo elegante. Bien. Muchachos, vamos a hacer un último puntico que casi no sale, pero pues es importante que ustedes lo trabajen. Bueno, no tengo. Lo voy a colocar así. Lo mismo que le coloqué a propuesto. Sea f de x, una función autónoma. Entonces f de x está dada por, vamos un poco mejor. F de x, una función autónoma. Está dada por a, un valor que yo no conozco, x al cuadrado, más b, ¿cierto? Si x es menor que uno, digamos que vale una recta, si x es mayor que uno, entonces, ¿qué nos están diciendo? Hallar los valores a y b para que f sea diferenciable en x igual a uno. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Entonces, se debe calcular a y b, tales que deben de cumplir una cosa. am, a más b, ¿cierto? Que debe ser igual a qué? A 2 por 1. ¿Esta es la condición de qué? Esta es la condición para que qué? Para que a sea, para que f sea continuo. Y ahora, 2 a por 1 debe ser igual a qué? A 2. Entonces acá derivé. Para que f sea derivable. Entonces, claro, como f es derivable, entonces, claro, derivada. Cuando x es menor que 1, entonces f de x
vale ax al cuadrado más b. Entonces, claro, f' va a ser 2a x más cero. Y cuando x sea mayor o igual que 1, la derivada, entonces f de x que vale, la recta 2x. Y f' acá es igual a 2. Por eso esta igualdad de acá. Es que me va a quedar que a más b sea igual a 2. Listo. A más b sea igual a 2. Y que 2a sea igual a 2. Por tanto, a igual a 1 y 1 más b igual a 2, b igual a 1. Entonces a debe valer 1 y b debe valer 1. Entonces yo formaría la siguiente función. 1 y 1, ¿cierto? Y pues ¿qué? Si lo queremos ver, ¿qué yo qué voy a tener? Lo que todo tener que graficar la función a tramos. Entonces voy a tener, si x era menor que 1, entonces, eh, Menor o mayor. menor. Si x era menor que 1, teníamos que esto valía x al cuadrado más 1. Más 1. Entonces estaba ahí corría, ¿cierto? Y luego si acá x era mayor o igual que 1, entonces teníamos 2x. Ajá. Ya que la función es continua. Creo que en el punto 1,2 se parte. Ahí la partimos, ok, empieza la recta. Lo podemos colocar por aparte. Sí, para que la vean más clara. Si x es mayor o igual que 1, entonces carga 2x. Se da roja. Y aunque ahí se continúa. ¿La ven? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Voy a suponer que entienden. Si va a ser un ejercicio de, bueno, ejercicios de razón de cambio. Razones de cambio. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Ay, Dios mío. ¿Qué me está diciendo? Un velero se dirige a una cantidad vertical de 20 pies de altura respecto al nivel del mar a una rapidez de 6 pies por segundo. Están diciendo, justo en el instante en el que el velero está a 26 pies, ¿cierto? Que la distancia, esta distancia de acá, digamos, esta de ahí, es 26. Entonces,
Calcule cuál es la razón en la que está creciendo la distancia del velero con respecto a un observador. Entonces, digamos que el observador está acá para ahí, ¿cierto? Entonces, el observador y calcula la rapidez de la que está creciendo el ángulo. Muchachos, tenemos el siguiente ejercicio. Acá tenemos el velero y acá el observador. ¿Qué nos están diciendo? Primer dato, la altura vertical del velero es de 20 pies. Entonces, esta h de acá, de la altura, va a ser 20. ¿Y así o qué? ¿Qué me están diciendo? Que el velero va a llevar una rapidez, entonces, el velero lleva una rapidez, él va hacia allá, ¿sí o qué? ¿Y cuánto es esa rapidez? Esa rapidez se va a escribir como si este lado es x, ¿cierto? Porque esa es la figura que me da el enunciado. Entonces, si esto es x, entonces la derivada de x con respecto al tiempo, que es la rapidez del velero, va a ser 6 pies sobre segundo. Pero ya usamos este dato. Tengo dudas en el chat. ¿Quién me pregunta? Ah, bueno, me están diciendo que sí. Imagino que sí tenían dudas. Hubieron claros. Sepa. Y, uy, que vaya esta distancia acá. Ay, ay, ay. Y esta de acá va a ser igual a ese, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué me están diciendo? Que hay una condición específica. Esta condición es la que me marca el despeje del problema. Dicen, cuando x es igual a 26, entonces ahí hay unas situaciones que tengo que plantear. ¿Qué me están diciendo? Yo tengo que el h 20, ¿cierto? Y esa que es la altura del acantilado. ¿Cómo me están diciendo? X es 26 en ese punto. Es la distancia entre acantilado y velero. Pero esta distancia cambia, ¿cierto? Está cambiando porque el velero se está moviendo. Y me están hablando de ese. Esa es distancia. Y ese no lo conozco. Entre observador y velero. Está bien, ¿quién hemos hecho el ejercicio? ¿Ustedes qué creen que me están preguntando en el punto A? Y si cuál es la relación en la que está decreciendo la distancia entre el velero y el observador. ¿Qué creen que me están preguntando en A? Sabemos que es una razón, entonces como es una razón, es la derivada. ¿Y que me está describiendo la distancia entre el observador y el velero? S S sobre X. sobre t, porque es con Serían el tiempo. Ah, respecto, bueno, sí, epa. respecto al Entonces la tiempo. primera, esa razón a la que decrece la distancia, claro, porque de que depende únicamente el tiempo que transcurre mientras el velero se está moviendo, a la que decrece la distancia entre observador y velero. Entonces uno tiene que plantear varias cosas. Por ejemplo, yo tengo un triángulo rectángulo.
para un triángulo rectángulo, en especial para cualquier triángulo, pues, la hipotenusa, ¿cierto? Se creo que la hipotenusa, LS, el cuadrado es un cateto más el otro cateto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que H no cambia y que X me la dan en una condición específica, entonces puedo hallar el S cuando X vale 26. Entonces, S va a ser la raíz de H al cuadrado más X al cuadrado. S va a ser la raíz de ¿qué? De 20 al cuadrado y X vale 26. Entonces se va a valer dos veces la raíz de 269. Estamos claros con eso. Tengo la equivalencia de S. ¿Para qué necesito S? Porque necesito partir de la ecuación. S al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado más X al cuadrado. S cambia. X cambia. H no cambia. Es importante que entiendan esto. ¿Por qué? Porque si yo aplico derivada con respecto al tiempo a S al cuadrado y derivada con respecto al tiempo a H al cuadrado más X al cuadrado, ¿qué me da esta? Diríamos como si esto fuera T. Entonces es 2S por la derivada de S con respecto al tiempo. Acá, derivada con respecto a T de H al cuadrado más derivada con respecto a T de X al cuadrado. 2S derivada de S con respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada con respecto al tiempo de H? 6. 6. No es que se me olvidó en qué cosa está. En qué. No, simplemente se dice que es 0, porque claro, como es la altura del acantilado, el acantilado no va a crecer ni va a hacerse más pequeño. El acantilado es una montaña simplemente. Entonces, como esta X no cambia, esta X no va a tener nunca un movimiento pues definido, ¿cierto? Una rapidez. Mientras que la X sí va variando, porque a medida que usted va andando en el barco, pues usted se va acercando más acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, ¿cierto? Entonces esto va a ser 2X de X de T. Y miren, esto es lo que usted tiene que hacer. Y esto lo conocemos. Entonces yo voy a decir que S con respecto al tiempo va a ser igual. Estos dos se me van, ¿cierto? Y me va a quedar X sobre S derivada de X con respecto al tiempo. X es igual a 26. Si X es igual a 26, ¿ese cuánto valía? 2, la raíz de 269. Y la derivada con respecto a X. La derivada de X con respecto al tiempo va a ser igual a 6 pies sobre segundo. Que eso nos da el ejercicio, este de acá. Entonces, yo voy a tener ds de t va a ser igual a 26 sobre 2 veces 269 por 6 pies sobre segundo. ¿Cierto? Acá tenemos pies, acá tenemos pies, esto se nos va. Y entonces esto nos va a quedar ¿qué? Un número. 26. Y luego voy a tener acá 3. 26 por 3 sobre la raíz de 269 pies sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
Este es el punto A. ¿O alguien no está de acuerdo con eso? Y en el punto A, me están diciendo calcule. Ah, muchachos, una cosita. Recuerden que como esta situación está decreciendo, entonces mire que el barco va hacia allá. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Esta distancia de X se está reduciendo. Entonces, como esa X se está reduciendo, yo puedo tener que en el punto A de S, de T va a ser negativo, ¿cierto? Listo. Para punto E. ¿Cuál es la rapidez de la que está decreciendo el ángulo de presión? O sea, este teta de acá. Y esto, y esto. Esos puntos son. Ja, pique, ahí, esto. Tampoco. Entonces, rapidez a la que decrece el ángulo. Entonces, muchachos, primero que todo tienen que escribir cómo está escrito ese ángulo. Ese ángulo lo pueden describir de esta forma, con la tangente. Es teta va a ser igual a qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, X. El cateto adyacente, H. Que la tangente de teta va a ser igual a X sobre H. ¿Cómo vayan la rapidez a la que cambia el ángulo? Con derivadas con respecto al tiempo, ¿qué? Derivada con respecto al tiempo de X sobre H. ¿Qué van a tener acá? ¿Cuál es la derivada de la tangente, muchachos? Secante al cuadrado de teta por de teta de t. El 1 sobre H lo pueden sacar, es una constante. Y van a tener derivada de X con respecto al tiempo por 1. Entonces ya pueden decir que esta es la rapidez de teta de t va a ser 1 sobre H que multiplica la secante cuadrada de teta por dx sobre t. Tienen H y tiene dx sobre t. ¿Qué le falta? Teta. ¿Cómo es variante teta? Si la tangente de teta vale x sobre h. Si eso les va. Recuerden que esto está acotado por entre pi medio, menos pi medio y pi medio. Tangente inversa de 26 sobre 20. Listo, muchachos. ¿Todo claro? ¿Alguien tiene dudas?
Parce, todo mero por mi parte. Todo melísimo. Los demás, si hagamos un ejercicio que cae mucho, lo voy a dejar planteado y todo que usted lo termine. El del tanque, que tiene forma de cono. Entonces, muchachos, uno tiene un tanque con forma de cono invertida. Te van a decir que el tanque es esto. Entonces, uno que te tienen que escribir la altura total del tanque, ¿cierto? Están diciendo, tiene una altura total, esta altura la vamos a representar acá, ¿cierto? Esta es la altura total del tanque, la altura de 16 pies, ¿cierto? ¿Qué más les dicen? Que el radio base, como el tanque está invertido, entonces la base va a estar la de arriba, ¿cierto? El radio base del tanque va a ser 4 pies, entonces R va a ser 4 pies. Si el agua fluye, el tanque a razón de 2 pies cúbicos sobre minuto. Entonces, acá digamos, ustedes tienen agua, ¿cierto? Y esa agua pues está a una profundidad H, para que se la están dando. Esta profundidad de acá. Esta es el H pequeña. Esa H pequeña es igual a 5 pies. Todos claros con esta parte del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué creen que también va a ir cambiando? A medida que va cambiando el resto del radio pequeño acá. ¿Cierto? Acá tiene un radio pequeño. Entonces miren que con esa gráfica ustedes lo que formaron fue un triángulo de esta forma. Y entre este triángulo tiene otro triángulo. Acá tienen el radio base, acá tienen el radio que va cambiando, acá tienen el H y acá tienen, digamos que este lo tienen acá pues. Este es el H y este es el H grande. Es por teorema de la proporción, ¿cierto? O teorema de Tales. Es decir, que el radio grande es el radio pequeño, como la altura grande es la altura pequeña. Entonces, R por H va a ser igual a H por R. Se tiene esta R y esta H son constantes, ¿sí o qué? Y la H pequeña sí está cambiando.
va a ser igual a R. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá con esta ecuación? Que si H aumenta, yo veo H aumentar, ¿por qué? Porque se llena de agua, R aumenta, que era lo que le está diciendo acá. Este R de acá va aumentando a medida que va ingresando más agua, ¿cierto? Entonces, claro, con esa parte. Sí, parece. Melo. Epa. Entonces, ¿qué más nos están diciendo? Nos están diciendo, el agua fluye al tanque a razón de 2 pies cúbicos sobre minuto. Entonces, mm, 2 pies cúbicos sobre minuto. Este va a ser un cambio en el volumen, y que me están dando unidades cúbicas, ¿cierto? Es como unidades cúbicas, tengo volumen. Entonces, como tengo volumen, yo voy a decir que el volumen, mejor dicho, la derivada del volumen con respecto al tiempo es 2 pies cúbicos sobre minuto. Entonces, claro, voy a decir, bueno, ya que es igual el volumen, es pi tercios por el radio por h al cuadrado. Esta es la ecuación para el volumen de un cono. Recuerden que yo todo esto lo conozco, entonces yo puedo conocer este radio pequeño, ¿cierto? Yo conozco el radio base, la altura y la altura parcial. Pero entonces vamos a entrar en eso. Yo que dije que R, que era, yo acá había dicho que R era RH, y entonces había formado una relación. Entonces, a partir de esta relación, yo voy a decir, no, es que el radio base es 4 y la altura, me han dicho que era 16. 4 de radio base y altura 16. Yo voy a decir que un cuarto de H es a R. Entonces, así que cuando tengo una unidad de R, voy a tener la mitad de altura. Voy a tener un cuarto de altura. Entonces, yo voy a decir que el volumen va a ser pi tercios, pero ¿de qué va a ser pi tercios? De ese cuarto de H. Porque me interesa que esto dependa de esta misma H. Pues el volumen en función de H, sí, que va a ser pi tercios. ¿De qué? De un 16avo de H al cuadrado por H. Entonces, el volumen va a ser pi 48avos de H al cuadrado, de H al cubo, perdón. ¿Y qué pasa? Yo tengo ese pico derivada a ambos lados. Yo esta derivada la conozco. Esa me da que el ejercicio, esas dos. Ahora simplemente me voy a sacar esta derivada, entonces voy a decir pi sobre 48, esto es una constante, y derivo 3h al cuadrado, va a ser igual a la derivada de h con respecto al tiempo. Y esta derivada de h con respecto al tiempo es la que me están pidiendo. ¿Qué tan rápido crece el nivel del agua? Pues la derivada de h con respecto al tiempo es la que yo debo hallar, es la que me dice qué tan rápido crece. Pues muchachos, ya eso se vuelve un ejercicio pues de, de álgebra. Entonces, esto va a ser 2
3pi sobre 48. Recuerden que el h parcial era 5. Al final está en el ejercicio. Esta h era 5. Pues ahorita me voy a acabar la derecha. Si esa h era 5, entonces voy a tener 5 al cuadrado de h de p. Por tanto, yo voy a decir que 96, 3pi sobre 25 es igual a dh de t. Esto es 32. El dh de t es igual a 32 pi sobre 25. ¿Qué? ¿A qué creen que me voy a referir ahí con los muchachos? Estoy hablando de cómo cambia. Ya me habían dado cómo cambia. A la aceleración. Exactamente. Entonces esto está sobre los pies que yo estoy subiendo por minuto. Y vean que es la respuesta que me está dando de 32 o 25 pi. ¿Listo, muchachos? ¿De acuerdo? Y por ahí está bien. Como lo bueno dura poco, me les voy. ¿No entienden, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está bien? Todo está bien, parce. Mil gracias. Las notas las vas a compartir por acá por el chat. Si ya es de cuestión de qué, De una. minutico y medio.